Bueno, gente, lunes, principio de semana y en Bitcoin aconteció lo que nosotros dijimos hace 3 días aproximadamente. Estuvimos diciendo que mucha gente en esta zona se estaba metiendo en posiciones en long porque estábamos en un soporte anterior y que generalmente el precio de Bitcoin lo que hace en esos casos es caer un poco más, liquidar a toda esa gente en long y ahí sí quizá empezar a ver movimientos alcistas. Miremos, o veamos mejor dicho, el rectángulo verde, el cual habíamos dicho que muy probablemente Bitcoin iba a visitar y ya lo tocó 2 veces. Lo más probable es que terminemos de consolidar velas sobre ese rectángulo verde, pero nosotros ya estamos en zonas de entrar al mercado, porque estamos en zonas en las cuales nosotros dijimos que teníamos que comprar, porque estamos rompiendo un soporte y cuando se rompen soportes, pero no se rompen con fuerza, es decir, cuando se rompen soportes exactamente de la manera en la cual lo está haciendo Bitcoin, generalmente la gente empieza a entrar en short, la gente que opera por chartismo empieza a entrar en short y en esos momentos lo que mínimamente se ve es una liquidación de shorts. Y para que se liquiden shorts, como lo estuvimos analizando en el video pasado, siempre que se rompe un soporte, el precio baja, el precio sube posteriormente a esa caída para liquidar shorts. Entonces, repito, para liquidar shorts tiene que subir el precio de Bitcoin. Entonces, toda la gente que por chartismo, al igual que en este caso, y al igual que múltiples situaciones que estuvimos viendo y analizando en el video pasado, el precio hace lo que está haciendo exactamente ahora, que es romper un soporte, chartismo básico shorts, se liquidan a shorts y para eso el precio sube. Mi proyección a partir de ahora es que esta es claramente el precio actual e incluso los 55.000, si es que el precio de Bitcoin vuelve a visitar la zona de los 55.000, son zonas claras de compra. Muy probablemente podamos ver, repito, podemos ver que el precio se consolide en esta zona, la zona de los 54.800, 55.000, pero toda esta zona general en la cual estamos visitando el precio, para mí ya son zonas de empezar a pensar en comprar. Obviamente, el que compró en 25.000 no es necesario que compre en 56.000 porque no tiene ningún tipo de coherencia ni sentido común. Estamos hablando de la gente que por alguna razón se durmió durante todo el bullrun de Bitcoin o durante toda la corrida alcista, mejor dicho, porque el bullrun va a suceder cuando se rompan máximos anteriores, pero durante los 25.000 o 16.000 hasta el precio actual, si vos estuviste dormido, si vos te olvidaste de que Bitcoin existía o si vos porque no veías muchas noticias en internet no entrabas a ver cómo estaba el mercado. Error clave porque Bitcoin hay que seguirlo cuando hay miedo. A Bitcoin se compra y se acumula cuando nadie habla de él porque esas son las zonas más interesantes para la gente que mueve este mercado. Entonces, si ese fue tu caso, hay que aprender de los errores y ahora entender que lo único que te queda hacer es encontrar las mejores zonas de compra y que esas mejores zonas de compra ya no van a ser los 25.000 ni los 30.000, sino que van a ser 54.000, como mucho 52.000, pero que al fin y al cabo son las zonas de compra que tenemos hoy en día para analizar y para proyectar. Entonces, gráfico diario, cualquier zona, cualquier precio del actual a los 54.500, 54.700, es decir, toda esta zona que ya marcamos en el video pasado, para mí son zonas de compra. Y si el precio baja más, al menos según mi perspectiva, no hay que poner stop loss, sino comprar más abajo, es decir, dividir nuestro capital, no comprar el 100% de nuestro capital acá, y si el precio se le ocurre caer a 0.53.000, 50.000, comprar más abajo e ir comprando escalonadamente. Haciendo compras escalonadas es como generalmente se gana en Bitcoin. ¿Por qué? Porque vos nunca vas a saber dónde está el dip, ni de la parte superior ni de la parte inferior, es decir, vos nunca vas a saber el precio más barato o más caro de Bitcoin. En función a eso, el único remedio que nos queda es dividir nuestro capital, ir comprando para abajo, promediar un buen precio. Obviamente, si vos me preguntás si los 56.400 es un buen precio, yo te voy a decir no porque compré en 26.000. Ahora, para alguien que quizás estaba pensando en comprar en 73.000 y por alguna razón no compró y hoy tiene el precio casi $20.000 más barato, bueno, en ese caso sí sería una buena opción de compra para ese inversor. Y quizás un momento importante para ver cuáles criptos están reaccionando bien. Por ejemplo, DOT en un gráfico diario acompañó la vela con absorción por la parte de abajo de Bitcoin, le acompañó, esto quiere decir que DOT tuvo una buena reacción. Podemos ver también que AVE tuvo una buena reacción, es decir, yo creo que es un momento importante para analizar qué criptomonedas reaccionaron bien ante la caída de Bitcoin. Podemos ver, por ejemplo, que Matic no reaccionó de la misma manera, si bien no lo hizo mal, no reaccionó como yo esperaba mínimamente. Entonces, si vos estás pensando en invertir o en dividir tu porcentaje de capital en determinadas criptos, bueno, vos podés aprovechar este momento para ver cómo reaccionaron las criptos y las criptos que mejor reaccionaron, quizá ponderarlas y darle un margen mayor de capital al momento de invertir a largo plazo. Recordemos que si vos estás pensando en invertir en un gráfico mensual o semanal, lo estás haciendo a largo plazo, lo estás haciendo entendiendo que tu ganancia va a estar de acá a finales de 2024 o comienzos del 2025 y que no son inversiones de corto plazo para esperar ganar mañana o pasado. Por eso es que tenés que invertir con un capital que vos sepas que no vas a necesitar de acá mínimamente hasta febrero, marzo del 2025, que es cuando yo proyecto que Bitcoin va a estar alcanzando o superando con fuerza, ya con fuerza y por un gran porcentaje
porcentaje máximos anteriores. Un proyecto que les había prometido traerles era Tau, o mejor llamado BitSensor. Es un proyecto de inteligencia artificial que creo que es de las narrativas en las cuales más va a explotar el próximo mercado alcista. Obviamente no estoy diciendo que todos los proyectos de inteligencia artificial van a explotar, sí algunos, y entre ellos creo que BitSensor Tau es uno de ellos, por eso es que yo estoy invirtiendo en él. Lo que te pido es que hagas tu propia investigación, yo simplemente te lo traigo para que lo conozcas si es que no lo conocías, y en función a eso, repito, hagas tu investigación, consultes con quien tengas que consultar y decidas si invertir en Tau o no. Ahora yo se los quería traer, mínimamente quería dar a conocer este proyecto y que después ustedes, en función a la investigación que ustedes hagan, decidan por el sí o por no invertir. Pero creo que son de esos proyectos arriesgados. ¿Por qué? Porque no están capitalizados y si la cosa sale mal, esto puede caer y mucho. Entonces creo que son de esas inversiones de alto riesgo en los cuales hay que invertir un porcentaje pequeño de nuestro capital. Es decir, no podemos meter la misma cantidad de dinero que invertimos en DOT o en ADA o en Ethereum que lo que invertimos en Tau, porque claramente este es un proyecto que si bien ya tuvo su consolidación y ya tuvo su ciclo alcista anterior, todavía está en auge, todavía tiene mucho por crecer y si este proyecto no crece ahora y tiene que crecer dentro de 2 mercados alcistas más, bueno, esto va a haber una caída y va a haber una caída grande. Ahora, si esto sale bien y si durante el mercado alcista de Bitcoin esto sube, lo más probable es que tengamos una buena rentabilidad. Después criptomonedas. A ver, criptomonedas, lo que les digo siempre, cada caída de Bitcoin para mí es para aprovechar. Aave, por ejemplo, repito, reaccionó muy bien ante la caída de Bitcoin, entonces podríamos aprovechar toda esta caída que tuvo los últimos días Aave para ir a un gráfico semanal, ver esta vela roja importante y decir, bueno, quizá podemos aprovechar y podemos meter un 5 o 6% de nuestro capital en AVE. Entendiendo que si Bitcoin sigue cayendo un poco más, si tiene que ir a los 53.000, si tiene que ir a los 50.000, lo más probable es que AVE acompañe ese movimiento bajista. Ahora, al no saber nosotros el futuro, lo que tenemos que hacer, les repito, es dividir nuestro capital. Si tenemos $1.000, lo dividimos en partes de a 100 o de 200 e ir haciendo compras escalonadas en distintos proyectos o en Bitcoin, que obviamente es el proyecto más seguro, es el proyecto de más capitalización, es el proyecto que está primero en el market cap hace muchos años, entonces Bitcoin siempre va a ser lo más seguro, pero si vos querés ir por un poco más de rentabilidad, yo creo que a veces esos proyectos que van a tener un buen futuro. En DOT, por ejemplo, nos estamos estableciendo en zonas de volumen, en un perfil de volumen importante, el cual nosotros dijimos, cuando el perfil de volumen se encuentra por la parte de abajo del precio, funciona como una zona en la cual lo más propenso que pase es que el precio se frene e intente subir a partir de esa zona. Justamente vemos un mechazo alcista desde la parte del perfil de volumen en DOT. Entonces lo más probable es que esta sea una zona de demanda para DOT y si bien podemos volver a visitar quizá los 5,35, lo más probable es que toda esta zona sea una zona de frenada de precio para DOT porque hay un perfil de volumen, porque ya vimos que encima de ese perfil de volumen tuvo una vela de absorción por la parte de arriba, es decir, esta vela lo que nos indica es que acá hubieron muchas ventas, pero esas ventas se absorbieron rápidamente, de forma rápida, hubo demanda en esta zona, es una zona de interés, entonces cualquier regresión a esta zona de precio, para mí es para pensar en acumular DOT. Y ustedes me van a decir, sí, pero vos venías dejando a DOT alcista desde acá. Sí, es verdad. Yo dejé a DOT alcista desde acá, pero tenemos que entender que el mercado se mueve en función a Bitcoin. Y si Bitcoin cae, todo el criptomercado cae. Entonces, durante las últimas semanas estuvimos teniendo una fuerte, no sé si fuerte, pero estuvimos teniendo un retroceso de Bitcoin. Entonces, siempre que Bitcoin caiga, las criptomonedas principales, a no ser que haya un fundamental importante, van a acompañar esa caída. Ahora, si nosotros proyectamos que en un gráfico semanal de Bitcoin estamos llegando a zonas de compra, como ya lo analizamos la semana pasada, recuerda, estamos llegando a zonas de compra. Estamos terminando con todo, vamos a repasarlo ya que estamos terminando con todo el tiempo para que Bitcoin caiga. Miren qué lindo que quedó el rectángulo verde, el cual marcamos la zona de compra. Está terminando todo este valle verde oscuro, que es la zona de peligro, es el tiempo que tiene Bitcoin para caer. Bueno, este tiempo está terminando y Bitcoin ni siquiera está yendo a la media de 55. Está cerca de la media, pero ni siquiera la está tocando. Tenemos una X fuerte por encima del punto 23, lo que nos indica es que si bien tenemos un retroceso, el movimiento posterior fue muy fuerte y lo más probable es que este retroceso no se sostenga durante o no se profundice mucho más. En función de todo eso, nos vamos a un gráfico semanal y ahí sí podemos, acompañados de los patrones que dijimos recién en DOT, que por ejemplo es el perfil de volumen, la vela con absorción, podemos pensar en acumular. Lo mismo para Ethereum. Ethereum en un gráfico semanal está muy, pero muy bien. Para mí, estas zonas en las cuales está Ethereum son zonas de compra.
Lo único que podemos esperar en Ethereum quizás es una pequeña caída. ¿Por qué? Porque estamos en un soporte. A ver, esto es lo mismo que estuvimos analizando en el video pasado en Bitcoin y terminó sucediendo. Cuando tenemos un doble soporte, un doble suelo, lo que generalmente hace los activos en el criptomercado, esto sucede mucho en cripto, es caer un poco más, ya sea directamente o con un leve rebote, pero posterior caída. ¿Para qué? Para liquidar a toda la gente que acá se está metiendo en long. Entendamos que mucha gente ahora en Ethereum está entrando en long. ¿Por qué? Porque estamos en un soporte anterior. Entonces, muy probablemente, ya sea en un gráfico semanal con un mechazo o, les repito, subiendo y después yendo a visitar esa zona de precio, en Ethereum muy probablemente podamos ver esos $2.740, 2.700, a ver, esta zona, y no va a ser para asustarnos, va a ser para comprar. Veamos nosotros que si nos vamos a un gráfico diario de Ethereum, podemos ver que tenemos quizá un patrón parecido a este. Vela con absorción, el precio tiene un leve acercamiento a la media de 10 periodos, vuelve a caer, deja otra vela de absorción, que quizá esa vela no la estamos viendo todavía, y ahí se mantiene en un rango durante varios días y varias semanas, cae un poco más, profundiza levemente esa caída y después se encarga de subir. No estoy diciendo que va a pasar lo mismo, cuidado porque tenemos que entender que los fractales no se dan exactamente igual en cripto, y eso ya lo vimos en un gráfico semanal, en Bitcoin, y ahora lo voy a mostrar, pero quizá ahora podemos ver un leve rango, que no sé cuánto puede durar, y ahí el precio de Ethereum acercarse a esos 2.700 que nosotros estamos buscando, o que al menos yo estoy buscando para entrar en Ethereum. No obstante, estas son unas muy buenas zonas de compra, estamos en zonas de abajo de un rango, al igual que en Bitcoin, estamos en zonas de abajo de un rango en Ethereum, entonces no estoy diciendo que hay que esperar el dip para comprar. Estas tranquilamente, en función a que son zonas inferiores de un rango, son posibilidades de compra. Ahora, si nosotros vemos este movimiento, para mí sería óptimo e ideal en función a lo que acabo de explicar en un gráfico semanal, porque ahí estaríamos pensando que ya se liquidaron a todos los longs, mínimamente los longs sobreapalancados, que operan por soportes y resistencias, y que ahí sí podríamos ver un movimiento de reversión alcista importante para Ethereum. Ahora vamos al tema de los fractales. ¿Por qué hay que tener cuidado con eso? Porque la gente que estaba viendo esto en Bitcoin, nosotros esto lo trabajamos, dijimos, si bien el movimiento se parece mucho a este que estamos teniendo, cuidado, porque los fractales generalmente no se dan exactamente iguales en Bitcoin. Entonces acá podemos ver que el precio no llega al soporte, al mismo soporte anterior como lo hizo en este caso. Nosotros podemos ver que en este caso el precio sube y vuelve a caer al mismo soporte anterior antes de subir. Algo muy extraño en cripto realmente, porque esto le hizo ganar a la gente que quizás se apalancó por un soporte anterior. En este caso no sucedió lo mismo bajo ningún punto de vista. Nosotros borramos los dibujos y vemos que acá se forma una primera onda, una onda A, una onda B, y que la onda C finalmente es inferior a la onda A correctiva. A ver, vamos a hacerlo si quieren con las ondas de Elliot. Yo creo que igual lo que estoy diciendo se entiende, pero básicamente la onda A, la onda B y la onda C termina siendo y cayendo por debajo de la onda A, algo que no sucedió acá. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos viendo un movimiento muy parecido al anterior en Bitcoin y entender que lo más probable es que no termine igual, que termine distinto, como en este caso. Gente, el hecho de que ustedes comenten el video o le den un me gusta ayuda un montón a que yo pueda seguir creciendo, a que YouTube visibilice mis videos, los dé a mostrar y así yo poder crecer mucho más y poder hacer videos mucho más seguido y con mucha más frecuencia. Entonces, tu comentario y tu me gusta ayuda a que puedas seguir viendo más videos así. Nos estamos viendo la próxima y chao.